No. Perfecto. Empecemos entonces con el primero de los 5 puntos. ¿De dónde sacar tiempo para escribir tu libro? Una de las preguntas que más me hacen es: yo no tengo tiempo. Si no me alcanza el tiempo en el día, ¿cómo voy a escribir mi libro en la web? Entonces, hoy nosotros les vamos a compartir algunos truquitos, algunas pautas para que puedan empezar a generar el tiempo para escribir su libro. 3 claves. Primero, les proponemos que cada uno se pregunte esto: ¿es importante para mí escribir un libro o no? Porque si no es importante, no vale la pena que te tomes el tiempo, que lo pongas en tu agenda, que hagas una serie de... Hola, ¿qué tal a todos? Buenas. Que hagas una serie de acciones y de planificación. Entonces, la respuesta, digamos, al primer interrogante la tiene cada uno y es interna. No hace falta que la digan hoy ahora, pero sí que ustedes lo tengan claro. Si no tenemos claro si realmente queremos escribir un libro, no vamos a poder organizarnos en base a eso. Lo que planteamos nosotros es que tiene que haber un deseo interno. Sin el deseo es muy complejo escribir un libro, porque al no tener el deseo no me puedo llegar a conectar con eso que voy a hacer y que quizás no quiero hacerlo. ¿Sí? El número 2, para ser feliz hay que darle prioridad a las pasiones. Y esto es una clave de la felicidad, ¿no? O sea, nadie es completamente feliz si hace cosas que no le gustan. Y esto está comprobado y hay estudios en donde se plasma esto. ¿Sí? O sea, no es algo que con Ricardo nos tomamos un vinito y dijimos escribimos esto. No, hay estudios y esto está comprobado. Entonces la clave es el compromiso con nuestras pasiones. Por esto, otro truco es que uno escribe un libro de algo que le guste y no de algo que no le guste. En mi caso, si me pongo a escribir un libro sobre mecánica, es un tema que no me gusta, entonces no lo podré hacer. Entonces, el truco acá es: escriban de cosas que ya saben, no de cosas que tienen que aprender el tema y después escribir. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y el número 3, una vez que yo ya tengo estos 2 puntos claros, recién ahí paso al tercero, que es el planificarlo. Si no me planifico y no me pongo un día en la agenda de tal hora a tal hora escribo mi libro, no sucederá nunca. Entonces ahí entra la planificación. Y para planificar está lo que se llama el nivel circadiano de cada uno. ¿Qué significa esto? Durante todo el día nosotros tenemos diferentes tipos de nivel energético. Hay gente que está mejor a la mañana, otros al mediodía, otros a la tarde y otros a la noche. Entonces, si yo tengo mucha más energía a la mañana y me pongo que en mi propia agenda que escribo el libro a la noche, me costará más. Entonces vean cuál es su propio nivel y en base a eso lo planifican en su agenda. En mi caso yo tengo 2 niveles, a la mañana temprano y a la noche tarde. Entonces me los pongo en esa franja horaria. Vean ustedes también en base a los tiempos de cada uno. Si ustedes tienen un trabajo en donde están 9 horas en un lugar y dejo el libro para el final de todo, voy a estar cansado. ¿Me explico? ¿Voy muy rápido? No. Bueno, que me mueva, dice, ¿no? Perdón. Me voy. Perfecto. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sigo entonces. Segundo punto. El 1, listo, ya está. Ahora estamos en el segundo punto. ¿Cómo idear la portada? ¿Querés hacerlo vos o sigo yo? Mirá que a mí me encanta esto. Especialidad. Perfecto. 4 puntos en cuanto al diseño. La portada es, para mí, el último paso. Primero, escribo el libro, me tomo el tiempo del libro y al final hago el diseño de la portada. Aunque a veces recomendamos con él que lo hagan en el medio, para que uno pueda empezar a plasmar y tener una imagen visual como si fuese un recordatorio de poder del libro que yo quiero tener en un futuro cercano. Entonces,
5 puntos para que uno tenga en cuenta a la hora del diseño de la portada. Primero, ¿quién es el lector del libro? ¿A quién estoy enfocando el libro? Si lo estoy enfocando a un artista, el diseño de la portada va a tener que alinearse a ese tipo de público. Si lo estoy enfocando a otro tipo de público, lo voy cambiando. ¿Sí? Entonces, el target. ¿Sí? El número 2. ¿Qué tipo de portada usa mi competencia? ¿Qué significa esto? Que hay, en general, hay ciertos tipos de portada de cada género. Si ustedes miran los libros de Harry Potter, todos tienen como una línea, que son libros de literatura fantástica, magia, etc. Y hay varios. El de Rowling es este, pero hay otros más y todos tienen una misma línea. Entonces el género ya les va a dar un marco, digamos, para el diseño también. ¿Sí? Número 3. La época y el universo en el que transcurre el libro. Imaginemos que estoy haciendo una novela sobre el futuro. La portada va a tener que estar alineada a ese mundo del futuro también. Y si mi novela es del año 1100, o sea, del pasado, voy a usar otra portada alineada a ese mundo que está en mi propio libro. ¿Sí? El género, ¿qué es el género? Bueno, el género son los tipos de libros que uno puede hacer, ¿no? Básicamente hay ficción, no ficción y técnica. Ficción es novela, poesía, no ficción es cuando uno escribe ensayo, escribe historia, y técnico es lo que uno sabe. En general, para los que son profesionales como ustedes, lo que más aconsejamos es que escriban el libro técnico. El libro técnico es plasmar lo que yo aprendí a lo largo de los años. Y no necesito tener 48 años de experiencia. Con 5 años de experiencia uno ya puede escribir. Y escribe lo que sabe, y eso está bien. Y cuando uno escribe, va a escribir lo que sabe y también va a consultar otros libros para citar a otros autores. Y así se arma un libro. La gente cree que el libro se escribe al final de una vida, después de una trayectoria. Eso es un error. Y además también es una excusa para no escribir. Pero recuerden que yo creo que el 90% de las personas quiere escribir un libro. Y el 90% no lo hace. Curiosamente. Pero sobre todo creo que es por una falta de método. Los que alguna vez hicieron en la universidad o en un posgrado una tesis, es el mismo sistema, exactamente el mismo sistema. Lo que pasa es que la tesis es más aburrida, uno tiene que investigar mucho más. Aquí yo puedo escribir con más libertad si escribo un libro técnico. ¿Sí? Dale. Bueno, todo libro tiene un eslogan, que es el subtítulo del libro. O sea, está el título y el subtítulo. En cuanto al título, después es el último punto, en donde les vamos a contar trucos para armar títulos que sean lindos, ¿no? Pero el eslogan es otra frase en donde vamos a tener que primero ver todo esto de antes y en base a esto armar un eslogan que se alinee. Y esto es importante porque muchas veces los eslóganes no tienen nada que ver con todo esto. Eso hace que cuando uno vea la tapa del libro vea confusión. O sea, veo un eslogan, otro título, como que no tiene nada que ver con nada, entonces no entiendo bien. Lo compro y digo, mira, está bueno, y después será un gran chasco. ¿Me explico? Bueno, cuando ya tengo todo esto, ¿ya está listo el diseño? No. Esas son las primeras pautas, los 5 puntos para que uno tenga claro. Y ahora viene el concepto clave que es el refrán típico que dice zapatero a tus zapatos. ¿Qué significa esto? Que mucha gente cuando tiene el libro ya escrito dice, bueno, ¿y ahora cómo lo hago a esto? Voy a hablar con mi sobrino que sabe usar el Photoshop para que me haga una portadita o con el PowerPoint. ¿Y qué pasa? Después en el producto final se nota que lo hizo un sobrino que sabe usar el Photoshop, pero que no sabe ni del cliente, ni del lector, ni del mercado, ni de nada. Entonces, lo recomendable es que lo haga un diseñador. Contraten un diseñador que no les cobra mucha plata. Y va a ser la portada de su libro que los va a representar.
¿Sí? Se nota mucho entre un libro y otro libro. Y la portada es lo que marca que alguien lo compre o lo descargue. Pocas personas se ponen a hojear el libro y si lo venden después de forma virtual no tienen la posibilidad de ver las primeras páginas. Entonces la portada es lo que marca que alguien lo compre o no lo compre. Incluso es hasta más importante que lo que está después adentro del libro. Como en el cine, el tráiler es más importante que la peli en sí. Si el tráiler es malo, nadie la mira. ¿Sí? Esto es exactamente igual. Algunos ejemplos de lo que les contaba recién. El mundo de Harry Potter. ¿Ven el diseño que tiene? Nada que ver a este otro. Este es el mundo de Harry Potter. Entonces yo miro esto y ya me doy cuenta y puedo identificar qué viene adentro del libro. El segundo caso, Stephen King. También lo mismo. En general, tanto King como John Grisham usan portadas que son bien minimalistas. Una foto y el texto arriba, que se puede hacer con el Word, inclusive. Pero hay todo un concepto atrás, porque se tuvo en cuenta los puntos de los que hablamos antes. ¿Sí? Y todos tienen una línea en cuanto al diseño también, que está alineado al público de cada uno. Y el de Chopra. Otro público, otra foto. ¿Sí? ¿Soy claro en esto? Seguimos entonces. Tema 3 ya. ¿Cómo elegir el título del libro? El 13, ¿no? Sí. Sí. 4 claves a la hora de elegir el título del libro. Número 1. Investigar cómo son los títulos de los libros con los que se va a competir. Esto en el mundo empresarial se llama benchmarking, o sea, investigar las mejores prácticas de mi competencia y aplicarlo en mi emprendimiento, ¿no? Claro que en todo el negocio de la literatura se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, si yo miro los libros y las portadas y los títulos de mi competencia, voy a tener bastantes parámetros a la hora de emplearlos en mi propio libro. ¿Sí? Una vez que yo ya vi los de mi competencia, el pensar un título muy distinto para diferenciarme. El factor diferenciador es fundamental. En este caso, con Ricardo siempre nos preguntan algo, que es, ¿y qué pasa si hago un libro de un tema del que no hay? Bueno, mejor, o sea, no hace falta que hagas tanto. Con un título que esté interesante ya alcanza, pero en general es muy complejo encontrar un nicho que no tenga ningún libro. ¿Sí? Sí, bueno, acá cuando Nahuel habla de crecer uno muy distinto a ellos, siempre me acuerdo una frase de un gran experto argentino en marketing que se llama Alberto Levi, y él dice, si sos uno más, sos uno menos. ¿No? En esto todo hecho. O sea, si yo hago lo mismo que los demás, nadie me va a ver. Tengo que hacer las cosas un poco diferentes. Y con respecto a esto de cuando a veces la gente está perdido con el título, muchas veces sobre lo que uno escribió, relee y ahí encuentra el título. No hay tanto misterio. Y lo uso justamente como titular. Y después está la fórmula clásica. Sustantivo más de más sustantivo. Esto sirve más para libros de ficción. El Señor de las Moscas. Es la típica estructura de libro de novela, libro de cuentos. Bueno, ¿por dónde empiezo con el libro? Dale. Bueno, primero, ¿qué quiero contar o transmitir? En general, la manera, como les decía, la manera más fácil de escribir un libro para las personas profesionales es contar lo que hacemos, porque es lo que nos apasiona. Entonces, cuando nos apasiona está el deseo. Volvemos siempre, el deseo es lo que me va a movilizar a escribir el libro. ¿Para qué me voy a poner a hablar de minería si yo no soy? Por más que a mí me encante la minería, tendré que investigar un montón. Pero si yo soy experto en informática, tengo que hablar de eso. Y insisto mucho en lo que hablábamos antes, la gente a veces cuando quiere escribir el libro, nos planteamos proyectos monumentales, megalómanos, manía por lo grande. Entonces queremos hacer un libro, como hablábamos recién, Las aves. No, el libro tiene que ser análisis del ala izquierda de la torcaza azul de Sudáfrica. Cosas súper chiquitas, y no crean que con eso no da para escribir un libro. Al contrario, me permite focalizar.
El libro de las aves podría tener 70.000 páginas. Nunca lo voy a terminar. Entonces, en vez de hacer aquello gigante que nunca voy a hacer, hago lo que realmente puedo hacer. Y es concentrarme en un aspecto específico de mi actividad. Ahora, si voy a escribir una novela, hay dos maneras. Hay gente que cuando escribe ya tiene todo planificado y hay otros escritores que empiezan a escribir y ahí van surgiendo los personajes. Eso depende de cómo cada uno enfoque el tema de la novela. Dale, ¿no más? A ver, estoy viendo. Perdón, tengo una consulta. Sí. Con el tema de escribir la historia, ahí tú hablas de... ¿La novela? Sí. O sea, ponte, una cosa es que tú puedas inventar una historia como en el caso de J.K. Rowling, o que uno pueda contar su propia historia. O sea, no como autobiografía, sino como mi historia contada en tercera persona. Bien. ¿En qué formato entraría? Y en ese tema, Sería ahí. claro, vos ya la historia la tenés en la cabeza, después la vas a cambiar, la vas a embellecer, cuando uno cuenta su propia vida siempre la embellece. Hay que ser. En general. Ya lo tenés en la cabeza. ¿Sí? Tengo una pregunta respecto al título, perdón. Pero él ya habló. Pero si es estamos para responder preguntas. Sí, yo hablo. Bueno, yo quería hablar también. Dale. Respecto del título, recién habías dicho que los géneros son ficción, no ficción, y técnico, ¿no? Y técnico. Ponele que vamos a escribir un no técnico. Técnico no es de ingeniería, No, sí. técnico es sobre una profesión, por Claro. favor, que no haya confusión. Claro, pero ponele, ¿sería confuso si yo quiero escribir un libro técnico que tiene que ver con cosas de psicología y le busco un título superlativo y rebuscado o relacionado con algo que no van a entender de qué se trata cuando es técnico? Por ejemplo, quiero escribir sobre las adicciones y pongo el veneno de la humanidad. Bueno, pero en ese caso vos lo que estarías haciendo o vas a necesitar hacer es, le pones un título que sea llamativo y abajo le pones un subtítulo o eslogan o bajada, depende de cómo lo quieras llamar, donde expliques lo que quieras decir. A ver, el caso, te cuento mi caso que me ha funcionado, el libro, el primero que escribí se llama En pocas palabras, Manual de Redacción Publicitaria para Avisos Gráficos y Folletos. Si yo dejo en pocas palabras, la gente no iba a entender de qué. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Adelante. Bueno. Decíamos, hago una línea, si yo voy a planificar, si no tengo la historia en mi cabeza, como cuando es mi historia personal. Hago una línea de tiempo, la dibujo y voy marcando los eventos. Y yo funcionaría como una especie de autoíndice. También hago una lista de personajes. Hay una escritora de Sierra que se llama, una mujer muy famosa que habla novela histórica, Bonelli. Andrea Bonelli. Como el periodista, claro. No voy a decirlo porque tenía medio lugar, me equivoqué. Ella dice que ella cuando escribe tiene delante de su computadora en la pared los nombres de cada uno de los personajes y va definiendo las características. Y que cuando ella escribe mira esa hoja para acordarse quién es. Es como si realmente recreara en personas que no son reales. ¿Sí? Hago una lista de personajes y escribo los eventos más importantes de la novela. Y después en el medio escribo y anoto todo. Siempre es muy bueno cuando uno está escribiendo un libro tener encima un cuaderno, lo puede hacer con la computadora, por supuesto. Pero ir escribiendo porque cuando uno empieza con el libro, empiezan a surgir ideas por todas partes. ¿Estás de acuerdo, Natalia? Sí. Porque uno tiene un proyecto. En cambio, cuando uno dice, bueno, voy a ver si escribo un libro, pero la verdad no se me ocurre nada. O ahora estas aplicaciones que decíamos que apretás un botón, le hablas al celular y te lo escribe. Para cuando vas manejando, que se te ocurren. Bueno, sí. Pero acá, Natalia, si puedo contar. Vos me contabas que tenías una reunión y no habías escrito el compromiso del libro que estás escribiendo con tu primo. Y ella fue grabando, esa grabación se transcribe a texto. ¿Sabían que eso existe? ¿Sí? Mira, yo ayer tuve justamente tenía una reunión con una persona, estaba llegando a la reunión en Reconquista y Marcelo de Alvear y me llama y me dice, tuve un problema, no voy a poder ir. Yo digo, un espacio vacío, ¿viste? Uno se encuentra enfrente al vacío, que es algo que uno no está muy acostumbrado, ¿no? Yo dije, ningún problema, tenía que ir después a la universidad a dar una maestría, fui a la universidad antes, agarré la computadora y digo, este tiempo lo voy a usar para seguir escribiendo mi libro.
tenían que escribir 500 palabras y escribir como 700. La verdad que si uno se pone a buscar el momento ideal para escribir, les lamento decirles que no existe. No existe el momento, vos tenés que escribir donde te encuentres. Y recomiendo mucho también lo que dice una escritora, que hay que escribir borracho y corregir sobrio. ¿Qué quiere decir? Tenés que escribir rápido, no escribas y corrige. Escribo 2 líneas, corrijo las 2 líneas. No, pues nunca vas a avanzar en tu vida. Escribí borracho y después con tranquilidad corregir. Les puedo asegurar que corregir es mucho más satisfactorio que escribir, aunque parezca raro. A mí me da mucho más placer corregir y además tengo toda la libertad después para corregir. ¿Y por qué pulir? ¿Por qué pulir? Esa es la para pulir. O sea, voy sacando la parte fea para que quede lo puro. Pero para sacar primero tengo que tener muy puro. ¿Sí? Bueno, inventar, crear, anotar, el gran tema, anotar todo. Cuando diga anotar, por favor, no piensen solo en papel, piensen en lo escribo en las notas o lo grabo, cualquiera. O también puedo hacer simplemente audio. Hay gente que te dice, escribí el libro con audios, hacé los audios y después escribís. Porque uno habla, creo que, ¿cuántas veces más rápido que escribe? ¿7 veces más rápido que escribe? 7 u 8. 7 u 8. Lo que yo te puedo decir en 1 minuto para escribirlo que tardan 7 minutos. ¿Sí? Por favor. Bueno, libro técnico. Ahí hay un libro de Tom Peters, 50 claves para hacer de usted una marca. Este es el título, este es el eslogan o bajada. Dice: deje de ser un empleado y conviértase en una marca que comunique distinción, compromiso y pasión. ¿Qué dice? La obra de la palabra de personal branding. Bueno. En el caso del libro técnico, 3 alternativas. Hago un mapa mental de temas o capítulos. No sé si escucharon hablando la técnica del mind map, donde yo voy en una hoja en blanco, hago un núcleo y voy sacando temas como surgen, con total libertad. Y eso me permite como ir estructurando, en vez de hacer un listado, porque el listado es demasiado racional, esto es mucho más irracional, más creativo, el mapa mental. O hago una lista de temas, que es lo otro, yo soy mucho más de lista de temas, yo empiezo a hacer listas y me hacen listas larguísimas. Y creo el índice, que en cierto modo es como el resultado de estas dos cosas. Una vez que yo tengo los temas, ahí voy agrupando y hago mi índice. ¿Saben que hacer el índice hay gente que cree que el índice se hace al revés? Sin embargo, si yo hago el índice de entrada, voy a tener una cosa que sería parecida a un formulario. Entonces lo que tengo que hacer es llenar los espacios que hay debajo de cada parte del índice. Si yo no tengo un índice, no sé por dónde empezar. Los índices siempre son provisionales. El índice se termina cuando termina el libro. Pero si no tengo un índice, no sé por dónde ir. El índice es como el mapa que me va diciendo, ahora seguí por aquí, seguí por allí. Bueno, esto, ¿qué es lo que le gustaría al lector obtener de mi libro? O sea, cuando yo pienso el libro, digo, al público al que me estoy dirigiendo. Si me estoy dirigiendo a, no sé, Marcelo, vos con tu empresa de informática, me estoy dirigiendo a empresas específicas o consultores, ¿qué es lo que yo quiero que sepan? Y ese es el contenido. Porque realmente que uno tiene experiencia tiende a saber mucho y a querer decirlo todo. Y en un libro no voy a decir todo, digo una partecita. Dale. Bueno, ¿cómo elegir las palabras? Esto, El último punto. el último punto. Sí, quinto. Gracias por avisarme. ¿Estoy en cuadro ahí o me salí? Sí, sí. Acá estoy en cuadro y acá no estoy en cuadro. Ahí todavía estás en cuadro. Acá no estoy en cuadro. Bueno, me lo mantengo. Dale. Estás medio figura a fondo con el banner. Ahí está. Yo escribo para la gente, no escribo para mí, ni escribo para hacerme el canchero, ni para parecer culto, ni para impresionar. La gente ama la claridad. Yo sé que hay gente que habla difícil y hay gente que se cree que el que habla difícil sabe un montón. Les digo, desconfíen de la gente que habla difícil. Desconfíen. O no sabe nada, o no sabe nada, o es un farsa. Exacto. O te quiere impresionar y no sabe más que palabras complicadas. Y poco contacto con el mundo real. Lo he comprobado. Entonces, habla con las palabras que te va a entender la gente que te está leyendo. Yo no digo que hay que bajar y hay que hablar como a un nene de 3 años. Yo no dije eso. Digo palabras simples, palabras fáciles. Había un famoso economista que se llamaba Tomás Mulat y la gente lo amaba. ¿Por qué? Porque hablaba de economía, un tema súper áspero, difícil, y él hablaba claro. Y era muy popular y vendía un montón de libros.
Esto es lo que decimos. No trates de ser quien no sos, no trates de impresionarte. Porque estás escribiendo un libro que te estás convirtiendo en Borges. Borges es Borges, déjenlo tranquilo. Sé vos mismo. Pero por supuesto, obviamente, cuando hablo en términos técnicos, si tengo que decir input, voy a decir input. O una traducción, no voy a decir cualquier cosa. Las palabras técnicas no puedo dejar de usarlas. Y siempre esto, cuando seguro que vos en tu profesión tenés a alguien que admirás. Entonces, agarrá el libro de él y fíjate cómo escribe. No para inspirarme ni para trabajar afanosamente, como dice alguien, sino para ver qué tipo de lenguaje él utiliza. Y en eso te tenés que basar vos para elegir tus palabras. ¿Más? Bueno, resumiendo. El título es fundamental porque es lo que la gente, lo primero que toma en cuenta para decidir la compra del libro. En inglés dicen, como dicen, never judge, nunca juzgues un libro por la tapa. ¿No? Que es una forma de decir, no te dejes llevar por la primera impresión. Sin embargo, la gente compra los libros por la tapa. Por la tapa, también por quién es el autor. Te tenés que sentir cómodo. Si cuando estás escribiendo estás frenado porque estás tratando de parecer quien no sos. Escribir con tu vocabulario, con la misma forma que vos le hablas a tus clientes si sos un profesional. En literatura hay total libertad, pueden escribir como quieren. El tema de lo que hablaba Nahuel, el compromiso, el tiempo. Realmente yo quiero hacerlo, bueno, lo anoto, lo que dijo Nahuel es central. Lo que no anoto en la agenda no va a ocurrir. Que lo anote no quiere decir que seguro va a ocurrir, pero si no lo anoto, seguro que no va a ocurrir. Me parece un juego de palabras, pero ¿se entiende, Karina? Perfectamente. Yo en la agenda tengo que bloquear mis momentos de escritura. Además de dejarla abierta para cuando surgen imprevistos y huecos. Bueno, pasarle a un diseñador. Miren, ustedes escriben el mejor libro y tiene una portada horrible, la gente va a decir, este libro es horrible y no lo compra. Y no lo leyó. Así como ustedes son profesionales en sus actividades, necesitan pasarle a un diseñador la portada. Y el tema de la planificación de la obra. Tengo que tener un plan. Natalia me contaba que está escribiendo su libro con un plan. Yo también tengo un plan. Yo tengo 500 palabras por día. Y sé que en un mes lo voy a terminar el libro. ¿Sí? Si no tengo plan, y bueno, no sé. Tiene que haber un plan. En el caso, es interesante, en tu caso lo voy a citar, que ella, al escribirlo con su primo, hay un compromiso. Entonces, se reúne una vez por semana y tiene que llevar texto escrito. Lo bueno de la reunión es que vos no podés ir a una reunión sin texto, porque pasás vergüenza. Igual en esta reunión que yo no había tenido tiempo de preparar, le dije a mi primo, pero voy igual, porque esto es como algo. Cuando no bajaste, tenés que ir y llevar el cuerpo, que algo te vas a llevar. Y así todo en el camino pude hacer algo. Alcohólicos Anónimos funciona también exactamente así, claro. con dar la cara, aunque te tomaste algo. Vos no tenés que tomar nada en toda semana, tomate, vení. Vení y decilo. No podés escabullir. Y uno no se puede escapar de sí mismo. El ser humano es el único animal que se miente a sí mismo. ¿Sí? ¿Algo más? Claro, sí. Antes de entrar en esto les cuento algo. O sea, ¿cómo hice yo para escribir mi propio libro? Tardé 5 días. Solo en 5 días hice el primer libro. Dirán ustedes, ¿cómo hiciste eso? Bueno, previamente hice los mapas mentales, el índice. Entonces cuando me senté y lo planifiqué en mi agenda, dije, estamos para enero, que es un mes tranqui, me pongo en una semana, el lunes escribo 3 horas. El martes escribo 3 horas, el miércoles escribo 3 horas, y así de lunes a viernes. En mi caso escribí como 5.000 palabras cada día, en 3 horas, ¿no? Bueno, escribe. Y así fue. Después el resto ya fue la portada, el reacomodarlo, el diseño, le puse fotos al libro, buscar las fotos, pero cuando uno ya tiene todo eso armado y todo eso claro, el libro sale por decantación, como todo en la vida, ¿no? O sea, si yo tengo que dar un examen y me planifico cuándo voy a estudiar, después voy y me saco un 10, o sea, por decantación viene.
¿Me explico? Perdón, yo escucho Sí. que ustedes dicen 5.000 palabras, el otro día escuché a alguien que dice, bueno, de una semana a la otra tengo que escribir 4.000 palabras, y otros 2 pibes tenían Exacto. que escribir 4.000 palabras. ¿Cuánto es promedio de palabras? Sabía que iba a venir esa pregunta. Está bueno. Muy bueno que la hiciste, Ezequiel. Un libro tiene más o menos entre 60.000 palabras y 70.000 palabras. Este es el formato del número de los números en cuanto a la plataforma de Amazon. Y esto hace que no sea ni un libro súper extenso ni súper corto. Ese más o menos es el promedio. Lo que no significa que no lo hagas de más palabras y después cortes, o de menos y que luego le pongas más, ¿no? Pero ese es el parámetro. ¿Sí? Con esa cantidad de palabras, ¿cuántas páginas llega a tener un libro? Entre 200 páginas y 300 páginas. O sea, el formato depende también del diseño que vos le des al libro. Pero más o menos. El libro que tiene él en el diseño, el tuyo tiene ¿cuántas palabras en cada página? ¿Te acordás vos? Bueno, Pero ¿cuántas páginas tiene? ¿Vos te acordás? Yo no me acuerdo. 140. un poco más tiene. 200 páginas. Igual, yo quiero agregar a lo que dice Nahuel. Tampoco es un tema numérico, ahora que Sí, de cantidad. no es un tema Sí, numérico. no, tal cual. En una novela, yo en una novela no me voy a meter, porque no sé de novela, no sé de literatura, yo sé de libros técnicos. ¿Sí? Pero un libro técnico, vos tenés que decir las palabras, tenés que escribir las palabras que sean necesarias y ninguna más. Esa es la medida. Ni poner 80.000 palabras ni 20. A veces un libro corto, si tiene intensidad, porque el problema es la intensidad, no la extensión. Si tiene intensidad también Está es válido. como un libro. O sea, la capacidad de ser asertivo de uno. Exactamente, es decir, lo concreto. No necesito irme por las ramas. Y otra cosa, o sea, uno antes tiene que ver el para qué lo quiere también el libro. ¿Quiero yo que el libro mío esté en Amazon o en Jenny? Porque también en base a eso yo armo un libro o más corto o más largo. Si vos vas, bueno, ahora entro ya en otro tema que está fuera de todo esto, pero que va en el curso también. Si vos vas a una editorial puntual, ellos te piden un formato con un número de palabras, entonces si no lo tengo claro, le pasa como a un amigo que él hizo un libro con 100.000 palabras, entonces fue y se los dio, y le plantearon, mirá, o sea, esto es el tomo 1 y el 2, no se puede hacer. Y él vuelve con eso y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo corto esto? ¿No? Y estas cosas pasan por no ver antes cómo tiene que ser el libro. Si uno investiga, sabe que es entre tantas palabras, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta todo esto también. Si lo voy a dar gratis el libro, que es como marca personal, una super estrategia de marketing, como es el caso mío, no hace falta que tenga tantas palabras, pueden ser menos si es un libro free. Entonces, depende también de para qué lo quieran ustedes. Igual que si fuese un audiolibro, como es el otro caso mío puntual, ¿no? El audiolibro tiene que durar entre 1 hora y 2 horas para que la persona lo escuche en una tarde. Si lo hago de 1000 horas, nunca lo van a escuchar. Entonces, en base al formato y lo que yo quiero, después veo cuántas palabras van en 1 hora. ¿Cómo se hace eso? Con cálculos. O sea, me grabo en audio 1 minuto y cuento después las palabras. 1, 2, 3, entonces ya saco cuántas palabras son 1 hora. Simple. Pero son cosas que nadie hace. Entonces después pasan lo que pasa. ¿Me explico? En esto. Sí, yo lo que quiero agregar lo que dice ahora es muy importante, que la gente cree que escribir un libro es sentarse a esperar la inspiración. Puede ser que en literatura, quizás, pero lo que es libro técnico no hay ninguna inspiración. La inspiración te la va a dar tu conocimiento y tu sentarte a escribir. Yo me siento y siempre te van a aparecer libros. Las ideas son infinitas sobre la experiencia, sobre el conocimiento que uno tiene. Entonces, nada de que, no se me ocurre nada, se te va a ocurrir. Le digo porque yo he trabajado mucho en agencias de publicidad. Y en la agencia de publicidad no hay tiempo para la inspiración. Vos tenés que hacer el aviso, y un aviso creativo. Y después jugar que siempre surge. Nunca te quedas sin libro. Exactamente, todo esto es un lineamiento. Después cada uno ve si se adapta en su caso puntual también y cómo lo
implementa después en su mundo. ¿Sí? Bueno, la buena noticia es que pronto vamos a seleccionar personas que lo van a hacer ellos después para participar del curso nuestro de cómo escribir y vender tu libro. Que hace 1 año y medio que no lo damos, ¿no? ¿O 2 ya? Sí. 2 más o menos. El curso está pensado para personas que cumplan con algunos de estos 5 puntos, ¿no? Primero, que amen la lectura y la escritura, porque partimos de la base de que si no lo aman, no lo pueden escribir el libro. Si no lo quieren hacer realmente, pierden el tiempo acá en todo este curso, ¿sí? La lectura y la escritura van de la mano. Si no les gusta leer, difícilmente escriban bien, porque es un feedback entre el libro y yo también, ¿no? El número 2, gente que sueñe con tener un libro propio y darlo a conocer al mundo. El número 3, sirve también para gente que ya tiene su obra y no sabe cómo difundirla y comercializarla. O sea, nosotros en el curso mostramos todas las estrategias para difundir un libro. Desde uno solo y desde con las grandes empresas que hay también, ¿sí? Número 3, para gente que sepa mucho sobre un tema técnico y no encuentra un libro recomendable sobre esa especialidad puntual, que esto pasa mucho. En la magia pasa un montón, hay un montón de libros de magia, pero no de magia de mentalismo, que ahí hay menos ya. Y de mentalismo sobre otra cosa, menos todavía. Entonces, como no hay, yo puedo ser el primero. Y al ser el primero ya lo voy a posicionar mejor que otros. Siempre digo prácticamente lo mismo. Si yo tengo un médico que tiene un libro y otro médico que no escribió nada, ya el que tiene el libro tiene un par de puntos más. Y por ahí es un médico mucho peor que el que no escribió el libro. Pero el tener un libro es un tema de marketing y de marca personal también. ¿Sí? Número 4, sirve también para gente que está enfocada en la enseñanza y en la investigación y quiere volcar toda esa información en un ensayo, en un libro también. Y número 5, para gente que tiene una tesis de posgrado y buscan el convertirla en un libro. ¿Qué significa esto? Muchos de los que están acá ya lo tienen escrito el libro y no se dieron cuenta. ¿Cómo es esto? Él es un caso y soy un caso yo también. En mi caso, yo tengo más de 1500 posts en Facebook. Todos son de información valiosa. Y ahora yo puedo entrar en mi perfil de Facebook y descargarlo de eso. En YouTube está explicado. Ingrese acá y se baja todo lo que uno tiene en Facebook. Entonces, si yo descargo eso, ya tengo 1500 artículos escritos. Y vos tenés más que yo todavía. Entonces, eso ya uno lo puede transformar en un libro. Sin sentarme a hacerlo de cero. Eso es otra cosa que igualmente lo estamos haciendo también nosotros, porque nos encanta esto, entonces siempre estamos escribiendo. Pero casi seguro que un montón de todos ustedes tienen más de 100 posteos en Facebook. Y si ya tenés más de 100 posteos en Facebook, ya es información valiosa que se puede transformar en un libro. Lo mismo una tesis, que muchos de acá ya tienen un título. Y si tienen un título, hicieron en su momento la tesis. Y esa tesis la pueden transformar en un libro. Ya lo tienen escrito. ¿Me explico? Hay muchos casos, sobre todo en derecho. Porque Sí, la así, misma ¿no? tesis lo pasaron al libro. Exactamente. En otros rubros no hay tanto, pero es un truco que se puede utilizar para cualquier rubro. ¿Sí? Bueno, el curso tiene 4 módulos y esto es todo lo que va en el módulo 1. Bueno, la psicología, ficción, no ficción, por dónde empezar, el índice, los capítulos, cómo arman los subcapítulos, todos los recursos online que hay. La gente dice, yo escribo mal, no te preocupes, está todo online. Bueno, de hecho el Word es el primer corrector, lo que pasa es que hay que prestar atención. ¿Sí? Los obstáculos, cómo planifico las metodologías, porque hablaba Nahuel de los momentos de máxima energía, otros lo llaman cronotipos, otros hablan del búho y la alondra. Hay gente que es búho y hay gente que es alondra, hay gente que está muy despierta a la mañana y gente que está muy despierta a la noche. ¿Sí?
estrategias creativas y cómo escribir un libro de difusión en un fin de semana. Nada más. Entonces, el módulo 1. En el curso, o sea, todo esto se va a ver en el primer día. O sea, ustedes en el primer día ya van a tener escrito un libro con este sistema. Si no lo tienen escrito, se van a ir de acá con el libro escrito. Lo aclaro esto. ¿Sí? Y lo cumplimos nosotros. Se van a ir con tarjetones, con un sistema donde ya se van con las partes del libro, los capítulos del libro, con todo eso escrito. Con el esqueleto. Exactamente. Y el tipo. Bueno, el gran tema de la venta. ¿No? Porque ¿de qué sirve un libro si después, bueno, cómo protejo mi original para que nadie me lo robe? Los 3 caminos que hay, diferencia entre el analógico, o sea, el de papel y el digital, lo que se llama el regalo digital, que es como dar una muestra gratis de los libros, cómo tengo que elegir la editorial, si es que voy a una editorial, pero miren que hay otros caminos, cómo ponerme en contacto con la editorial y los puntos de venta digitales, como Amazon, que es el clásico, ¿sí? Módulo 3. ¿Cómo lo difundo? Ustedes dirán, pero también me tengo que encargar de difusión. Sí, también me tengo que encargar de difusión. ¿No, Natalia? Porque no lo puede hacer otro. Bueno, Puedo nosotros... contratar a alguien, Sí, ¿no? y además nosotros les contamos a los embajadores cuando les empezamos a pasar la difusión del curso que en el caso de ellos van a tener el apoyo de la embajada. Es decir, ayudarlos con la difusión, porque uno puede armar toda la campaña, pero después si vos no tenés una buena base de seguidores y una comunidad que te siga, los que son embajadores van a tener el apoyo de la comunidad y además, si lo hacen en papel, van a tener la posibilidad de usar esta sala para hacer la presentación de su libro y que nosotros lo ayudemos a organizar ese evento con nuestra experiencia de organización de eventos. Fantástico. Bueno, ¿qué mejor? Ese es un plus para los que lo hacen acá, Bien. al curso. ¿Qué piezas y qué acciones tengo que hacer para que más gente se entere que existe? ¿Cómo trabajo con una base de datos? ¿Cómo utilizo las redes? Que es un camino obvio, pero hay que utilizarlo. ¿Cómo hago para que el autor esté de manera visible en las redes? ¿Qué puedo hacer si quiero pagar publicidad? ¿Cómo puedo aplicar el libro a mi blog? ¿Cómo hago networking? ¿Cómo me conecto con otros autores? Y el libro como herramienta de difusión personal. ¿Sí? Y el módulo 4 es el último módulo, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los libros más vendidos que hay en diferentes rubros, digamos? O sea, nosotros lo que les vamos a mostrar ahí son las últimas, son las últimas estadísticas puntuales de este año de cuáles son los libros más vendidos, para que tengan una idea de cómo viene el mercado hoy en cuanto a todo esto. ¿Qué busca el comprador del libro? Enfoque de satisfacción de necesidades propias y ajenas, que, o sea, esto es un poco lo que hablábamos antes, el tema de que yo escribo para mí y para el otro también. No me tengo que olvidar que hay un otro. Si pienso en mí, escribo para mí, y después a nadie le gusta capaz eso. Entonces, ¿cómo encuentro un equilibrio en todo esto? La teoría de los precios enfocado al libro, o sea, ¿cuál es el precio al que vendo mi libro? Que esta es una gran pregunta. Bueno, acá hay formas y métodos en donde uno se da cuenta cuál es el valor al que voy a vender mi libro. ¿Sí? Cómo se fija el valor y benchmarking, lo mismo que hoy hablé, o sea, tomo estrategias de precio de otros, de mi rubro, y veo cómo las puedo implementar en mi libro también. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Antes de terminar, entonces, dudas, preguntas. La fecha, algo que quizás nos tengamos que decir. decir la fecha, ¿no? La fecha, exactamente. Sí. Es el 25 y el 26 de agosto, acá mismo. Que es sábado y domingo Sábado y para domingo. Sábado, la agenda mano. exactamente, de 10 a 16 horas, o sea que son 6 horas en donde exploramos todo esto en profundidad. Hace falta que traigan algunas cosas que después el que se inscriba les digo para que se lleven todo este esqueleto. No una nota. No una nota, No hay que no. tomar una nota. En papel lo vamos a hacer el libro, en viejo método. Y en cuanto a los valores, la última vez que lo dimos con Ricardo, el valor era $100 por cada módulo. Eso hace que hoy sea un valor de casi 10.000 pesos. Entonces,
lo que quisimos nosotros fue hacer un precio especial para la embajada y el valor es de 3.500 pesos para ustedes. Buscamos que no sea recontra masivo porque si vienen 100 personas nos costará mucho estar en todas en el libro de cada uno, pero lo que sí buscamos es que las personas que vengan escriban su libro y empiecen a difundirlo después. Y creo que hay algunos descuentos más todavía para los embajadores, ¿no? Eso después lo charlan todo con Nati. ¿Sí? Pero ya es para embajadores, pero también para gente del Claro, público sí, en sí, general. público en Está general. invitado, no es una cosa Abierto al cerrada. público, sí. Eso, gracias. Bien, y además creo que les vamos a dar material adicional para que Exactamente. tengan, Dentro de todo el curso incluyen 10 artículos, bibliografía que les vamos a dar para que tengan ustedes, datos también, el paso a paso para un montón de cosas, para la planificación que hoy fue la punta del iceberg, pero después vemos métodos puntuales de cómo se adapta en un montón de casos, ¿sí? No somos todos iguales, en mi caso lo hice en una semana, pero no todos lo pueden hacer. Para mí es más simple eso y no estar 5 meses escribiendo un libro que pierdo el foco. Entonces depende de cada uno, ¿sí? Lo que sí nosotros les vamos a dar tips para que todo esto se aplique en cada caso puntual de las personas que vengan, ¿sí? ¿Algo más que me olvide, no, Ricardo? ya estamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.